Ya, chicos. Ok, buenas tardes con todos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca de lo que viene a ser coagulación intravascular diseminada. Aló, chicos, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, se le escucha. Ok, perfecto. Ya. Bueno, mi nombre es Iván Pablo Pacheco Modesto, soy médico hematólogo. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que viene a ser CID, ¿ya? El CID, pues, es considerado como un trastorno adquirido básicamente en la cual va a haber una alteración de la hemostasia. Y esto generalmente es secundario a algún proceso clínico subyacente, es decir, el paciente tiene como condición alguna enfermedad de base que esté condicionando a esta alteración hemostática. Básicamente se caracteriza porque existe una activación sistémica, ¿no?, de la coagulación. Lo normal es que cuando tú tienes una noxa o una lesión vascular, produzcas, ¿no?, actives la cascada de la coagulación para que puedas formar el coágulo, el trombo, y de esta forma puedas hacer la hemostasia. Sin embargo, cuando existen ciertos procesos como infecciones, traumatismos, neoplasias, hay una activación de la coagulación sin la aparición de la lesión vascular, lo que genera pues una adecuada formación de coágulos, ¿no?, que condiciona la formación de microtrombos, y esta a su vez degenera a un desgaste de los factores de coagulación y condiciona posteriormente a que el paciente pueda sangrar. Ahora, este tema de las formaciones de coágulos a veces puede condicionar a que se obstruyan pequeños vasos, lo cual va a llevar a que el paciente entre en un estado de hipoxia, de isquemia tisular. Esto, como les mencioné, pues en el tiempo va a hacerse un círculo vicioso y va a degenerar lo que viene a ser, este, va a degenerar lo que viene a ser hemorragias, ¿no? Esta de aquí, las hemorragias, ¿ya? Entonces, a ver, ¿no? Listo, aquí. En cuanto a etiología, vamos a ver que la mayor causa de CID va a estar condicionada a procesos infecciosos, pero también van a existir otras condiciones como neoplasias o condiciones en las que exista daño tisular que te puedan condicionar a que tengas CID. Dentro de las infecciones bacterianas son las que con mayor frecuencia suelen ocasionar CID. También vienen a entrar las infecciones virales, tales como la infección por citomegalovirus, dengue, la varicela, fiebre amarilla. Algunos protozoarios, como por ejemplo las infecciones por malaria o ciertas micosis, condicionan a que el paciente pueda tener CID. Dentro de las neoplasias, de lo que hablamos acerca de tumor sólido, las neoplasias gastrointestinales, que incluyan neoplasia de esófago, estómago o hepatocarcinoma, por ejemplo, condicionan a que el paciente pueda tener mayor riesgo de hacer CID. Y en cuanto a neoplasias hematológicas de tumor sanguíneo, o sea, neoplasias sanguíneas, las leucemias, de todas ellas, la leucemia promielocítica aguda es la que tiene mayor predilección a poder hacer un CID. Ahora, otras enfermedades tales como la LLA, la LMC en fase plástica o el mismo mieloma múltiple también pueden condicionar a que el paciente presente CID, pero sin embargo no es tan frecuente su presentación. Si hablamos, por ejemplo, de condiciones en las que exista daño de otros tejidos, como por ejemplo traumatismos mayores, quemaduras extensas, ¿no? O ciertas condiciones, por ejemplo, de trauma interno, como la pancreatitis o el shock cardiogénico, también pueden condicionar a que el paciente desarrolle CID. Y entre otras causas no tan frecuentes, como por ejemplo la mordedura de serpiente, ciertas reacciones transfusionales, condiciones del embarazo, como por ejemplo el síndrome GEL o la preeclampsia, pueden ocasionar a que el paciente también presente CID. Aquí también otro cuadro en donde se ve, pues, ¿no? Todos los tipos, bueno, todas las causas que podrían condicionar a que el paciente presente CID. Dentro de las infecciones habíamos hablado que las bacteremias son las principales causas de CID, y de estas generalmente pueden ser por gram positivos o por gram negativos, ¿ya? Recordar aquí que dentro de las neoplasias de los tumores sólidos, el más frecuente que te ocasiona el CID son los adenocarcinomas.
Y de las leucemias, ¿no? De los neoplasias hematológicas, la leucemia promielocítica aguda es la que con mayor frecuencia ocasiona CID. Ahora, en cuanto a la epidemiología, no existen datos en los que se pueda observar básicamente la prevalencia. Sin embargo, lo que sí se ha visto es que esta va a incrementarse a medida que también se incremente la edad. Es decir, que los pacientes adultos mayores son más susceptibles a tener CID y esto se presenta con mayor frecuencia también en aquellas personas varones que en mujeres. De esto sí lo que hay que recordar es que la mortalidad de un paciente con CID es del 20 al 30% y estas se asocian en gran mayoría a los cuadros de sepsis, ¿no? Como ya les he mencionado en los cuadros anteriores. Tumores sólidos representan un 20%, tumores hematológicos 10%, y entre otras causas que representarían entre un 20 y 30%, los traumas, ¿no? Considerables o los eventos catastróficos de la gestación también condicionan a CID. Ahora, este es un pequeño esquema donde podemos ver, ¿no? La fisiología de la coagulación. En el lado izquierdo podemos observar lo que es el modelo celular y en el lado derecho la vía clásica de la coagulación, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que cuando existe una lesión tisular, a nivel de la vía extrínseca se va a activar lo que es el factor 3, que conjuntamente con el factor 7 activado, conforman lo que es la activación del factor 10, que a su vez va a transformar la protrombina en trombina y esta subsecuentemente va a transformar el fibrinógeno en fibrina, con la finalidad de que se pueda formar la red de fibrina y en este caso establecer el coágulo, ¿sí? La vía intrínseca, por otro lado, también nos dice que a través de la activación de ciertos factores de coagulación van a cumplir una misma funcionalidad en la vía común, que es activar el factor 10 para transformar el fibrinógeno en fibrina. El modelo clásico nos explica de que existen, pues, vías, ¿no? Vías que te indican que hay una parte extrínseca y una parte intrínseca que funcionan aparentemente de manera independiente. Pero en el modelo celular de la coagulación te dice que todos estos eventos están concatenados, es decir, sucede uno tras otro. Inicialmente en la fase de iniciación, al igual que en la vía extrínseca, se activa el factor 3 conjuntamente con el factor 7 para formar pequeñas alicuotas de trombina. Esta cantidad pequeña de trombina lo que va a hacer es activar o amplificar lo que nosotros vendríamos aquí como la vía intrínseca para que puedan formarse mayor cantidad de trombina conjuntamente con lo que viene a ser la activación plaquetaria y de esta forma se forma el coágulo. Eso es lo que pasa en un proceso fisiológico común cuando existe una lesión o daño tisular. Pero en el caso del CID, vamos a ver que ciertos factores, como por ejemplo procesos infecciosos por activación de citoquinas proinflamatorias o activación plaquetaria inadecuada, neoplasias en cuya superficie a veces también se expresa el factor tisular, o en condiciones obstétricas, estas lo que van a hacer es activar la cascada de la coagulación y formar fibrinógeno, la red de fibrina, de manera innecesaria, lo cual condiciona que el paciente, dado un tiempo, como este es un círculo vicioso, se repite, se repite, se repite, va a haber un consumo. Y cuando un paciente ya tiene, por ejemplo, un traumatismo en la que se manifieste sangrado, no va a tener factores de coagulación ni tampoco plaquetas para poder realizar la homeostasia adecuada. Este es otro cuadro en donde pues las condiciones tales como sepsis, ¿no? O algunas condiciones que destruyan o que ocasionen daño tisular van a liberar lo que es el factor 3, el factor tisular. Esto lo que va a condicionar es a que se active lo que viene a ser las cascadas de la coagulación formando microtrombos generalizados que condiciona a que haya mayor consumo de factores de coagulación. Ahora, estos factores de coagulación lo que van a hacer es condicionar a hemorragia, porque el paciente pues no tiene, ¿no? Factores de coagulación de más. Y cuando uno tiene hemorragia, ¿qué cosa va a hacer? Producir, o sea, activar más el tema de la cascada de la coagulación, condicionando pues a que todo esto sea un círculo vicioso y el paciente entre en un estado de hemorragia. Ahora, el CID pues es básico, a veces en la mayoría de casos es de curso rápido, ¿no? Y su desenlace en la mayoría de veces es casi letal a corto plazo. Por eso es que es importante identificarlo y es importante también darle el manejo óptimo. Como vamos a ver más adelante, el manejo primario del CID es tratar la causa.
la causa que lo está condicionando, ¿ya? Ahora, el CID puede presentarse como un fenotipo hemorrágico o un fenotipo protrombótico. El fenotipo hemorrágico, que es el más complicado, el que te sangra más y el que condiciona a mayor tasa de mortalidad, se da pues por el consumo de plaquetas y factores de coagulación, ¿sí? Esto se manifiesta pues con la presencia de petequias, equimosis, a veces puede haber hematomas importantes, y la manifestación que nos debe hacer sospechar a nosotros de un paciente con CID, por ejemplo, en un contexto de sepsis, es que hay un sangrado leve en zonas de venopunción. ¿Qué quiere decir? Que cuando la licenciada viene, le coloca la vía y a pesar de buena hemostasia, el paciente sigue sangrando, ¿no? Entonces te debe hacer sospechar de que ya está habiendo un trastorno de la coagulación, que ya está habiendo consumo de factores de coagulación. Entonces se debe abordar al paciente de manera rápida. Puede haber sangrados a nivel gastrointestinal, al sistema nervioso central, haber hemorragias pulmonares, ¿no? Por un proceso de hemoptisis. Y en cuanto se refiere eh, al fenotipo protrombótico, ¿no? Al fenotipo protrombótico va a haber, pues, ¿qué cosa? Un exceso de formación de coágulos, ¿no? Por activación plaquetaria. La netosis es un proceso en la cual los neutrófilos van a producir mallas o redes inflamatorias que también van a condicionar a que se activen los factores de la coagulación y de esta forma se formen coágulos. Esto se manifiesta pues con la presencia de disfunción orgánica, se manifiesta también con la presencia de púrpuras, se manifiesta también con la presencia de insuficiencia renal, ictericia, coma, ¿no? Entre otros más. Ahora, este es el cuadro clínico, ¿no? Que nosotros tenemos que evaluar. Todo paciente, por ejemplo, que tiene CID, cuando se le tome una muestra de AGA o cuando se le tome la vía, tiene un sangrado inusual, ¿no? Tiene un sangrado que a pesar de una adecuada hemostasia se empieza a manifestar. Vamos a ver compromiso sistémico también, por ejemplo, cuando hay signos de hipoperfusión, ¿no? Quiere decir que el paciente está entrando en un cuadro de cianosis. Puede ser porque los vasos pequeños están siendo obstruidos por los coágulos que se están formando, sangrados, ¿no? Inusuales en mucosas. Puede haber síntomas de compromisos sépticos, ¿no? A veces suele haber falla hepática que se manifiesta con signos de ictericia, alteración del estado neurológico, insuficiencia respiratoria, y las manifestaciones cutáneas que observamos aquí, que vienen a ser los sangrados. Dentro de los parámetros clínicos que nosotros debemos de considerar para sospechar de un CID es que el paciente tenga una enfermedad subyacente. Siempre tiene que haber una condición subyacente que desencadene a CID, ¿ya? Ahora, y a esto se le suma la manifestación de una hemorragia anormal, ¿no? En dos o más sitios de manera simultánea y se agregue también disfunción multiorgánica, pues entonces son criterios que nosotros tenemos que tomar en cuenta para que podamos decir que el paciente está teniendo al momento CID. Y dentro de los parámetros de laboratorio, pues evidentemente lo que vamos a ver es alteración, ¿no? En cuanto se refiere a la prolongación de los tiempos de coagulación. Vamos a ver también que existe una disminución en el recuento de plaquetas, que la cantidad de fibrinógeno va a estar disminuida por el rango normal. Esto todo básicamente por un consumo de los factores de coagulación y el recuento de plaquetas, por una exagerada activación de la hemostasia, ¿ya? Ahora, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, algunas guías te dicen que debe de cumplir 3 criterios mayores y dos criterios menores para poder establecer el diagnóstico de CID. ¿Y cuáles son esos criterios? Los que vemos aquí, ¿ya? Estos son los criterios mayores y estos son los criterios menores. Los criterios mayores, ¿qué te dicen? Pues que el TTPA esté prolongado, que el recuento de plaquetas esté disminuido y que la cuantificación de fibrinógeno esté bajo, ¿no? Ahora aquí, dentro de los criterios mayores es que el tiempo de trombina esté prolongado y productos de degradación de la fibrina, como por ejemplo el dímero D, se encuentren altos, ¿ya? Ahora, existe un score, el score ISTH, que lo vamos a ver más adelante, que te dan ciertos parámetros para que tú a través de un puntaje puedas determinar si el paciente efectivamente tiene o no tiene SID, ¿no? Este cuadro de aquí nos sirve básicamente para poder ver cómo es la alteración en cuanto se refiere al recuento de plaquetas y el perfil de coagulación respecto a otras enfermedades. En el CID, evidentemente, fíjense,
todo va a estar alterado. El recuento de plaquetas disminuido, los tiempos de coagulación prolongados, así como el fibrinógeno va a estar disminuido. En cambio, en otras entidades que también a veces pueden manifestarse clínica de sangrado, como por ejemplo la hemofilia, todos los parámetros van a estar dentro del rango normal, excepto el TTPA, ¿no? El TTPA, como hemos visto, es un marcador que te permite evaluar la vía intrínseca, ¿sí? Y el factor 8, pues pertenece también a la cascada de la coagulación, parte de la vía intrínseca. Y si tienes, por ejemplo, un paciente que solamente tiene trombocitopenia, aquí lo único que vas a ver alterado va a ser el recuento de plaquetas, más no el perfil de coagulación, ¿sí? Ahora, este es el score que les mencionaba, ¿no? En la que te dan ciertos parámetros que tú tienes que considerar como recuento de plaquetas, los niveles de los productos de degradación de la fibrina, como el dímero D, el tiempo de protrombina y el nivel de fibrinógeno. Si al hacer tú el score tienes un puntaje mayor a 5, esto significa que sí, el paciente efectivamente tiene CID. Pero si el score, por ejemplo, es un puntaje menor a 5, no te descarta por completo que sea un CID. Te dice que en ese momento la posibilidad de CID es bastante baja, pero te recomiendan las guías de que debes hacerle monitoreos seriados del perfil de coagulación y todos estos parámetros de cada 12 horas a 24 horas, dependiendo de la condición clínica del paciente. Ahora, si el paciente, por ejemplo, tiene ya sea un fenotipo trombótico o un fenotipo hemorrágico, el manejo es distinto. Si en caso, por ejemplo, vemos que un paciente tiene un CID, cumple el puntaje ISTH más de 5, y ves que el paciente empieza a tener clínica de embolismo, ¿no? O trombosis venosa, empiezas a dar tratamiento anticoagulante, que puede ser con heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, ¿ya? De esta forma vas a evitar pues que se formen pequeños microtrombos que pueden ocasionar a que el paciente tenga daño tisular o hipoperfusión. Por otro lado, si el paciente, por ejemplo, tiene un fenotipo sangrante, dependiendo de la alteración que se presente en ese momento, tú requieres darle soporte transfusional, ya sea de plaquetas, de plasma fresco congelado, o incluso puedes pasarle también crioprecipitado. Hay algunos contextos, por ejemplo, en el que el paciente tiene una condición de base como enfermedad hepática y tiene un cuadro séptico. De por sí, por la enfermedad hepática va a tener deficiencia en los factores de coagulación que son dependientes de vitamina K. Entonces, a ese tipo de pacientes tú le puedes administrar suplementos de vitamina K para que puedas compensar la deficiencia eh, respecto a los factores de coagulación que tenga el paciente, ¿no? En ese contexto. Y en algunos casos también para evitar sangrados puedes dar medicamentos antifibrinolíticos como por ejemplo el ácido tranexámico. En cuanto al manejo del CID, estos son los tres pilares. El primero es, como les mencioné en líneas arriba, manejar la causa subyacente. Si es que es un paciente que tiene una infección, trata la infección. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene una neoplasia hematológica, que es una leucemia promielocítica, maneja la leucemia promielocítica, dale el tratamiento quimioterápico y con eso se va a resolver el problema, ¿no? Ahora, si es que el paciente, por ejemplo, tiene algún fenotipo sangrante, y si los parámetros de las plaquetas y los tiempos de coagulación están alterados, hay que dar soporte transfusional, ¿no? De los componentes hemostáticos. Y por último, si el paciente está haciendo ya un evento trombótico masivo que condiciona a daño tisular, hay que dar también tratamiento antitrombótico, ¿no? Claro, teniendo la evidencia de que efectivamente el paciente, por ejemplo, tenga un embolismo pulmonar o una trombosis venosa profunda masiva, entre otras cosas. Aquí otro cuadrito en donde pues nos indica, ¿no? Cómo es que tiene que ser el manejo del CID dependiendo del recuento de plaquetas, ¿ya? Por lo general, nosotros damos como profilaxis soporte transfusional de plaquetas siempre y cuando este se encuentre en menos de 20.000 por milímetro cúbico. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una hemorragia en una zona importante como el sistema nervioso central o gastrointestinal, o el paciente va a requerir un procedimiento de emergencia, hay que mantener siempre el recuento de plaquetas en más de 50.000, ¿sí? Y aquí también, por ejemplo, si vemos que el TP está prolongado en más de 3 unidades por encima del rango superior, hay que dar también soporte transfusional de plasma fresco congelado. Del mismo modo, con el crioprecipitado,
Y lo que les hablaba acerca de lo que es el uso de vitamina K, utilizarlo en ciertos contextos, ¿no? En las que se sospeche de que el paciente tenga ya una deficiencia inherente de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Ahora, el manejo anticoagulante solo se usa si es que el paciente, pues, como terapéutico, si es que el paciente tiene una evidencia, ¿no? De ya una trombosis instaurada. Sin embargo, en algunos casos, esto también es bastante discutible, podrías utilizar como medida profiláctica el uso de heparina bajo peso molecular o la heparina no fraccionada en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen edad avanzada, a los que se han sometido a cirugías recientes por politraumatismos o en pacientes que tengan inmovilización, ¿no? De esta forma, para reducir el riesgo protrombótico. Pero tener en consideración que al tú darle anticoagulación a un paciente con CID, este también puede ser un fenotipo hemorrágico que te podría condicionar a que tengas mayor hemorragia. Entonces, mucho cuidado también con lo que es el tema de la anticoagulación profilaxis, ¿ya? Y listo, eso sería todo por ahora. No sé si tendrán alguna pregunta o duda al respecto. Todo claro, doctor. Ok, chicos. Entonces, eso sería todo por ahora, ¿ya? Que tengan buen día. Hasta luego.